avanzar Se está transcribiendo y resumiendo esta reunión. la sesión que nos toca el día de hoy. ¿Ya? Nuevamente me disculpan por no encender la cámara. Bien. eh, Vamos a iniciar. Se me escucha, ¿verdad? Buenas noches, profe. Sí se le escucha. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Bien, entonces hoy día nos toca comunicaciones cifradas y redes privadas virtuales, ¿no? Las famosas VPN. Ok. Bueno, la frase inicial. La información viaja sin protección en Internet. En Internet es vulnerable. Una VPN la convierte en un canal seguro. ¿Ok? Normalmente las VPNs pues, se utilizan para interconectar dos redes que están ubicados, que están lejanos, ¿no? En ubicaciones lejanas, ¿no? O también para trabajos remotos, ¿no? Existen ese tipo de usos. Y obviamente tienen que pasar por la internet, ¿no? Y para que pueda, digamos, lograrse la conexión. Y en la internet, pues cualquiera puede estar husmeando, ¿no? Eh, Cada conexión a internet, pues se conecta a ciertos DNS y después o se replican a otros hasta lograr llegar al destino. Entonces, en ese transcurso, obviamente puede interceptar, ¿no? Y visualizar, ¿no? Ya hemos hecho captura de paquetes, ¿no? Y obtener información de nuestra transmisión. Pero para eso, para pasar por el internet, ¿no? Es como cruzar un río, ¿no? Del otro lado. Tenemos que hacer uso de ciertos mecanismos como la VPN, que viene a ser casi como un túnel, ¿no? Un túnel, ¿no? Donde solamente va a pasar nuestra información de una manera especial, ¿no? Es la que vamos a ver ahora. Canal seguro, dice. Muy bien, entonces el objetivo de esta sesión es comprender el funcionamiento de la VPN, diferenciar tipos de VPN, analizar los protocolos IPsec, OpenVPN, WireGuard, implementar conexión segura y verificar los túneles, ¿no? Túneles. Pregunta, ¿qué tan seguro es conectarse a una red Wi-Fi pública sin protección? ¿Qué nos dice? ¿No? ¿Qué podemos decir? ¿Es seguro conectarnos a una Wi-Fi pública? Por ejemplo, el aeropuerto, que no hace mucho yo estuve ahí. Eh, ¿Es seguro? ¿Es pública? ¿No hay protección? Exponemos ataques, claro. No es seguro, definitivamente. Así es. ¿Por qué? Porque normalmente no está cifrado, es una ayuda, ¿no? Para quienes quieren, digamos, hacer un tipo de navegación, hacer consultas, qué sé yo, sus vuelos, ¿no? Pero, pero, si queremos hacer algo para conectarnos remotamente, pues a nuestros equipos, a nuestros servidores,
¿no? Lo podríamos hacer, pero mediante el uso de una VPN, ¿no? En mi equipo tendría que haber el cliente VPN, conectarse, ¿no? A ejecutarlo, ¿no? Y por medio de esa red pública Wi-Fi, ¿no? Llegar a mi destino, ¿no? Que es un servidor VPN, ¿no? Que genera, ¿no? Ese túnel de transmisión, ese canal de transmisión y asegura mediante los protocolos que vamos a ver, ¿no? Que nuestra conexión sea segura. Así de solo, difícil. No se puede, no podemos navegar, no podemos conectarnos a nuestros equipos remotamente si es que nuestra... a ver, perdón. ¿Se ve la pantalla? Es que tengo problemas con la pantalla aquí. Ahorita estoy visualizando introducción a la VPN. ¿Se ve eso? Sí, profe, sí se ve. Sí se ve. Ujú. Ya. Gracias, Mary. Ya. Entonces, a ver. ¿Qué es una VPN, no? Las redes privadas permiten establecer conexiones seguras a través de redes públicas, como Internet, mediante el uso, cifrado y mecanismo de autenticación. Su objetivo principal es obviamente proteger, garantizar y autenticar, ¿no? a los usuarios que participan de esa comunicación. En sí, la VPN, entonces, lo que bien dice aquí, crea un túnel lógico cifrado de extremo a extremo, ¿no? Encapsulando el tráfico original dentro de un canal seguro. Todo es obviamente lógico, lo que impide de terceros interceptar o leer la información. Si por ahí alguien empieza a revisar, digamos, o a husmear digamos, volvemos al aeropuerto, ¿no? Yo me conecto mediante ese Wi-Fi del aeropuerto, pero mi transmisión lo hago mediante una VPN, ¿no? Si alguien por ahí está husmeando o está haciendo captura de datos, seguramente va a haber en texto claro, en algunos casos, pero si va a ver mi transmisión, sí va a estar encriptado, ¿no? Va a estar, cito, digamos, conexión, mejor dicho, paquetes que solamente muestran código ASCII, ¿no? No va a ser visible. Entonces, obviamente, pues no va a poder recuperar absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es lo que facilita, ¿no? Las VPNs, un canal cifrado, ¿no? Y es ampliamente utilizado en entornos empresariales, acceso remoto y comunicaciones entre sedes. Es correcto, ¿no? Comunicaciones entre sedes, ¿no? Mediante, no sé, pues, ahora último, ¿no? La fibra óptica pura desde el edificio A al edificio B se conectan, ¿no? Pero adicionalmente le crea una capa de seguridad, una VPN, ¿no? Para que por ahí, si se filtra algo, no se pueda, no se pueda mostrar absolutamente nada, ¿no? O normalmente utilizando el Internet propiamente, ¿no? También, ¿no? Se hace ese tipo de túneles, ¿no? Mediante el uso de las VPN. Trabajo remoto, claro. O sea, ¿cuántos de aquí trabajamos remotamente? Yo, por ejemplo, tengo un cliente donde me conecto remotamente desde a un equipo que ellos tienen instalado en su sede, ¿no? Y este equipo tiene acceso a los servidores que yo reviso, pero mi conexión es mediante digamos, una configuración previa, ¿no? De tipo VPN. Es una VPN en sí, donde yo me autentico, se establece la conexión y una vez que me he autenticado,
ya empiezo a visualizar ese equipo remoto, ¿no? Es los usos que se le dan a estas VPN. ¿Por qué usar VPN? Las VPN son esenciales debido a que el Internet es una red pública donde el tráfico puede ser interceptado fácilmente. Así es. Principales riesgos ya hemos mencionado, el sniffing, captura de paquetes, ataques man in the middle, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Hombre en medio, robo de credenciales, espionaje de datos. Claro, o sea, normalmente los atacantes, si ven que hay una conexión entre ¿no? un local A y un local B que digamos están alejados, pero no hacen uso de VPN, simplemente hacen uso de una conexión no remota entre los servidores, fácilmente se puede obtener la transmisión, ¿no? Se puede interceptar, se puede hacer captura de paquetes, como dice acá, y obviamente ahí podemos ver inclusive las credenciales que pasan por, digamos, en el tráfico, ¿no? Espionaje de datos obviamente es porque uno ya que cuando ya ha analizado, pues ya ha analizado lo que ha capturado, entonces ahí vemos qué información es resaltante o es importante, ¿no? Y bueno, en algunos casos, si el atacante es alguien de la competencia, su función obviamente ver cuál es la actividad que realiza, ¿no? Esta empresa, ¿no? ¿Qué archivos maneja? ¿No? ¿Qué sistemas utilizan? ¿Cierto? Entonces, todo eso obviamente se podría obtener, ¿no? Los beneficios de una VPN: protección de la información sensible, ¿no? Credenciales, datos financieros, acceso remoto seguro a redes corporativas, interconexión segura entre sedes, ¿no? Site to site, y ocultamiento de la red interna, ¿no? Obviamente. Ya no está expuesto, o sea, llega por medio de esta VPN, de este túnel, llega al segmento donde ha sido configurado, donde nosotros podemos tener acceso, ¿no? La VPN nos pone, digamos, en conexión al segmento, ¿no? Donde se nos permite eh, tener acceso, ¿no? Es como si fuéramos un equipo más. Una VPN reduce significativamente la exposición de los datos en tránsito, ¿no? Esos son los beneficios y también, bueno, los riesgos. A ver, esto. Sigamos. Funcionamiento de una VPN. Bueno, el proceso de una VPN sigue una secuencia estructurada, ¿no? Los que, digamos, hemos trabajado remotamente o seguimos trabajando remotamente, debemos más o menos entender esta secuencia, ¿no? El cliente inicia la conexión al servidor VPN, realiza autenticación, usuarios certificados o claves, se establece un túnel seguro mediante el cifrado, ¿no? Se negocian e intercambian las claves criptográficas, se transmite el tráfico encapsulado y cifrado, ¿no? Entonces, esto no ocurre, obviamente, mágicamente, pues, ¿no? Es una secuencia, ¿no? Hay que conectarnos primero, autenticarnos, ¿no? Se negocian estas llaves y obviamente, pues, luego de negociar, ¿no? De ver que los certificados son los mismos, no corresponden, ¿no? Recién ahí se crea el túnel, ¿no? De conexión. Y ahí, pues, viajan los datos ya, como bien dice, encapsulados, ¿no? Es como entrar a un club, ¿no? Llegas a la puerta,
el guardián te pide tu DNI, ¿no? No sé, pues, un paso, una contraseña, a veces piden, ¿no? Entonces te da una pulsera especial, pues, ¿no? Ya el hecho que te des, porque obviamente te has autenticado, ¿no? Esa pulsera ya te permite ingresar, ¿no? Y te hace pasar por un pasillo privado, ¿no? Eso es un club exclusivo, un VIP, ¿ya? Esa es la idea, ¿no? Y obviamente pues ya nadie te puede ver porque es un pasillo específico, clientes VIP solamente pasan por ahí, ¿no? Pero para hacer eso él tiene que identificarte, ¿no? Tiene que ver tu DNI y saber y escuchar que sabes la contraseña. Bueno, esto garantiza confidencialidad, nadie puede leer los datos, integridad, los datos no son alterados, autenticación, identidad verificada, ¿no? El tráfico viaja encapsulado ocultando su contenido real, ¿no? Todo encapsulado significa que está encriptado, ¿no? Con métodos algorítmicos. Bien, tipos de VPN. Existen dos tipos de VPN. VPN de acceso remoto, usuario o red corporativa. Permite a los usuarios externos conectarse de forma segura y un uso común es el teletrabajo. El VPN site to site es red y red, o sea, de extremo a extremo red y red. Conecta dos redes completas mediante un túnel, ¿no? De conexión. Uso común entre empresas de múltiples sedes. Entonces, en el acceso remoto, como bien dice, es para el uso de un usuario individual específico, ¿no? El teletrabajo, ¿no? Alcance por medio de un dispositivo. Mi dispositivo se conecta por medio de la VPN a el segmento de red en la cual estoy designado. En cambio, cuando es en empresas o bueno, sí, pues para empresas utilizan site to site, es cuando quieren conectar redes, ¿no? Estructura, redes completas, dice. Ahí ya se utiliza, es el mismo mecanismo, pero ya no está dirigido a un individuo, sino ya pues son dos equipos, normalmente son servidores, donde están instalados los VPNs, ¿no? Donde están configurados, ¿no? Donde comparten sus credenciales, sus certificados, ¿cierto? Y logran hacer la conexión. O sea, su tráfico entre estas dos locales siempre va viajando encapsulado, ¿no? Tanto en el acceso remoto como también en el site to site. ¿Ok? Protocolos VPN. Los protocolos VPN definen cómo se establece el túnel y cómo se protegen los datos, ¿no? Los principales protocolos es el IPsec, de alto nivel de seguridad, uso empresarial, complejo de configurar. Normalmente este IPsec lo utilizan las empresas, ¿no? Es para conectar redes entre sedes, ¿no? Entre locales. Es lo que, bueno, en mi caso sí he visto mucho de este tipo de conexiones, ¿no? Mediante IPsec. OpenVPN, basado en SSL/TLS, es flexible y open source, amplia compatibilidad. Bueno, es el que está en nuestro laboratorio, es lo que vamos a revisar y no tiene nada que envidiar al IPsec, por lo que he estado revisando. ¿Sí? Cumple también ese cometido y puede usar
puede ser usado también entre sedes y sedes, ¿no? Para conectar empresas. WireGuard, protocolo moderno de alto rendimiento y su configuración es, dice ahí, simple, ¿no? Ese sí no he tenido la oportunidad de verlo, pero sí entiendo que es moderno y su configuración entiendo que es más simple. De repente tiene su entorno gráfico donde se pueda configurar o resumir las configuraciones, ¿no? Las configuraciones de lo que requiere la VPN, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando vayamos a ver el laboratorio, ahí también quiero aclararles algo, ¿no? Para configurar una VPN, en el caso del OpenVPN, son varios pasos, eh, que hay que tenerlo y hay que realizarlo de una manera muy cuidadosa, porque obviamente puede fallar, ¿no? Y la versión en la cual fue redactada el laboratorio, ¿no? Es una versión antigua, no es compatible con las versiones que estamos usando. Entonces yo he estado modificando el laboratorio, pero no lo he concluido. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos avanzar y terminar aplicar completar el laboratorio. ¿Ok? Eh, bueno, la versión en la cual la ejecutaron fue la versión 2 y ahorita es en la versión 2.6, si no me equivoco. Y ha cambiado bastante, ha cambiado bastante. Pero bueno, básicamente quizás lo que les he estado mencionando era para indicarles pues que tanto en IPC como en OpenVPN son varias instrucciones, son pasos a seguir. Así como hemos creado certificados para el SSH, ¿no? Para poder tener este acceso mediante claves, también hay que crear un certificado, ¿sí? Hay que crear una autoridad certificadora dentro de nuestro servidor que va a fungir de VPN, ¿no? Y de ahí hay que crear también los clientes, quienes se van a conectar, ¿no? Y estos clientes se tienen que derivar a los equipos que deseamos conectar mediante la VPN. Pero los protocolos, esta es una tablita, IPsec, OpenVPN y WireGuard. La seguridad en todas ellas es alta. El rendimiento en las dos primeras, IPsec y OpenVPN, es media, ¿sí? WireGuard sí es alta. La complejidad es alta en IPsec para configurarlo. En OpenVPN es media y WireGuard es baja, ¿no? Eh, una referencia, digamos, si, si lo vemos como si fueran vehículos, ¿no? Vehículos blindados, digámoslo así, ¿no? En cuanto a estos protocolos. IPsec vendría a ser como un tanque militar, muy seguro, muy pesado, pero sí difícil de maniobrar. Hay que tener mucha habilidad y obviamente tener mucha experiencia para configurar este tipo de protocolos, ¿no? OpenVPN es como una camioneta blindada de transporte de valores, es así tipo, ¿no? Seguro, ¿no? Una cosa así. Es confiable, es estándar y, digamos, puede ir en todo lugar. Ya, su nivel de complejidad es media, ¿no? Pero aún así son pasos, hay que seguir, ¿no? A diferencia del IPC es que con el IPC puede hacer muchas más cosas, ¿no?
eh, puedes poner ciertas opciones, a diferencia de los otros, bueno, del OpenVPN, ¿ya? Y WireGuard es como un auto deportivo blindado, ¿no? Moderno, ligero y rapidísimo. Imagino que sus algoritmos, ¿no? Su configuración también han sido optimizadas, ¿no? A diferencia pues del IPsec y el OpenVPN. Lo bueno es que de las tres opciones que tenemos, la seguridad sí es alta. Y eso es un punto bueno en estos tres protocolos. El resto ya depende de uso. El rendimiento también quería mencionarles, ¿no? OpenVPN puede trabajar con TCP y con UDP. Normalmente OpenVPN recomienda utilizar UDP. ¿Por qué? Porque si utilizamos TCP se vuelve más lento, ¿no? El rendimiento baja un montón, ¿no? En cambio con UDP, que es un protocolo más, digamos, eh, digamos, es un protocolo que su paquete es distinto, es más corto, ¿no? Es más pequeño, ¿no? Es más fácil y sus rendimientos aumenta, ¿no? ¿Y por qué lo recomienda? Porque como ya está encapsulado, no necesita, digamos, más seguridad, porque ya en la encapsulación, ¿no? Mediante los certificados, ¿no? Y los protocolos TLS ya es suficiente. Entonces, ¿para qué volver digamos, a utilizar protocolos mucho más pesados como el TCP? Mejor lo utilizamos el UDP y eso facilita el rendimiento o agiliza el rendimiento. Profesor, Sí, en cuestiones de precio también es variable. sí, bueno, entre el IPsec ¿cómo se llama? El anterior es el WireGuard, son caros. A ver, precios no sabría decirte, pero sí son muy altos. Exactamente, no lo sé, quizás tú tienes una idea. No, profesor, por esa pregunta. Por Ya, ya, ejemplo, ya. entonces lo que mayormente las empresas utilizan es el OpenVPN. Mira, Noah, más utilizan IPsec, Ah, a pesar de que es alto. a pesar de que es alto. Ujú. Ok, Eh, profesor. sí, lo que pasa es que tiene varias alternativas, ¿no? Y digamos, este, se ha ganado una buena reputación el IPsec, ¿no? Aparte, a veces las empresas cuando dicen, es código abierto, como el OpenVPN, entonces ellos dicen, pero código abierto. Y entonces dicen, pues no, entonces es fácil, alguien ya ha metido mano, ya sabe cómo de repente hacerle ingeniería inversa, ¿cierto? Entonces, por eso, ante esas circunstancias, más que nada por temor, utilizan IPsec, ¿no? Ahora que ha salido el WireGuard, probablemente puedan estar migrando a esta WireGuard, ¿no? Si al final está mostrándole pues que el rendimiento en seguridad es alta igual, rendimiento es mayor, ¿no? Es muy alta y ya no es tan complejo, ¿no? Entonces, hasta ahorita, como te digo, las empresas que he ido, no he visto que usen OpenVPN, ¿eh? No. IPsec sí. WireGuard sí, tampoco he visto, no voy a negar. De repente es algo que muy nuevo, ¿ok? IPsec es un conjunto, dice, de protocolos diseñados para asegurar comunicaciones IP mediante cifrado y autenticación.
Funciones principales es cifrados de paquetes IP, autenticación de origen, integridad de datos. Protocolos internos, AH dices Authentication Header, ¿no? ESP, Encapsulating Security Payload. Esos son los protocolos que IPsec aparte maneja, ¿no? IPsec es ampliamente utilizado en VPN site-to-site porque por su robustez y seguridad. O sea, IPsec no es solamente un protocolo, sino es también un conjunto, es como una suite que cifra y autentica a nivel de red capa 3. Eh, Se utiliza mucho, ¿no? Para conectar sucursales. Eso sí, siempre he visto, ¿no? IPsec para cuando se van a conectar dos empresas grandes. O sea, mejor dicho, dos empresas no, sino dos locales de una misma empresa. ¿Ok? Entonces, es más eh, más comercial y también pues es el estándar ahorita corporativo, ¿no? Actualmente. Ya. Modo de transporte versus túnel. Dice, IPsec opera en dos modos. Modo transporte, solo cifra la carga útil del paquete, mantiene la cabecera original, menor sobrecarga, uso limitado. Modo túnel, cifra todo el paquete original, encapsula en un nuevo paquete IP, mayor seguridad, uso en VPN. Ya, en modo transporte, dice solo se cifra el contenido del paquete, o sea, es la data, ¿no? Más no el encabezado, ¿no? Se sigue viendo de dónde viene y a dónde va, o sea, la cabecera IP. Eso se muestra, ¿no? En cambio, en modo túnel, sí, ahí se cifra todo el paquete de datos, ¿no? Y se mete dentro de un paquete nuevo, dice. Eh, bueno, este último, el modo túnel, se utiliza para básicamente pues las VPN, ¿no? Uso de la VPN. O sea, IPsec nosotros lo podemos utilizar de estas dos maneras, pero para crear una verdadera VPN tenemos que usar el modo túnel, ¿no? Donde ciframos todo el contenido del paquete original. ¿Ok? Lo que dice en payload es la carga, la data, ¿no? Lo que cifra. Seguridad es media, porque como bien mencionamos, se puede ver la cabecera IP, ¿no? De dónde viene y a dónde va, ¿no? El IP de origen y el IP de destino, ¿sí? Y normalmente se usa, pues, de host a host, ya es interno, ¿no? No se expone así nomás. En cambio, en modo túnel, el uso sí es para VPNs, ¿no? Vamos a pasar por el internet. De hecho, tenemos que cifrarlo todo, ¿no? ¿Para qué estar exponiendo nuestros IPs de origen y destino? Bien, vamos a ver OpenVPN. Es una solución VPN de código abierto basada en SSL-TLS, ¿no? Se basa en estos protocolos o algoritmos de encriptación, ¿ok? Y se utiliza para cifrar justamente todo el paquete, todo el contenido del paquete para ser transmitido. Características: cifrado robusto, IIS, uso de certificados digitales y compatible con múltiples sistemas operativos.
Las ventajas, alta seguridad, es flexible, TCP, UDP, los que le mencionaba. Podemos utilizar tanto con protocolo TCP o protocolo UDP, fácil de implementar en distintos entornos. Y es ampliamente utilizado en acceso remoto. Bien, como les decía, UDP, TCP son protocolos que podemos usar cualquiera de ellos, no los dos, obviamente, es uno u otro, ¿no? Y OpenVPN recomienda UDP. ¿Por qué? Porque ya lo ha cifrado, ¿no? Esto ya lo cifra, ¿no? Es como que, eh, digamos, ya nosotros hemos creado un túnel ya impenetrable y por ahí podemos pasar, digamos, un protocolo, ¿no? UDP que es más corto, no tiene tantos controles, ¿no? Como el TCP y, y no habría ningún problema, lo que hace que la transmisión sea mucho más rápida, ¿no? ¿Qué más decir de OpenVPN? Que utiliza certificados digitales, ¿no? Y bueno, también pueden evadir bloqueos de red fácilmente porque se disfraza, dicen, el tráfico de la web normal. Como es, como utiliza el cifrado TLS, ya, entonces, a diferencia del IPC que tiene un cifrado distinto, ¿no? Quizás lo único que pueda hacer, diga, un atacante y quiere ver el internet y empieza a husmear, ver los datos, ¿no? Va a haber algo que está cifrado con una cabecera distinta. Va a decir, pues, este es IPsec. Pero si viene ve, digamos, un paquete cifrado con TLS, ya, lo único que puede decir, bueno, puede ser OpenVPN, puede ser, ¿no? O puede ser también una transmisión cifrada entre un canal seguro, ¿no? HTTPS o algo así, ¿no? Eso es lo que se podría ver, pero más nada, el contenido no se ve. WireGuard es un protocolo moderno diseñado para ser simple, rápido y seguro. Sus características, bajo número de líneas de código, alto rendimiento, uso de criptografía moderna. Quizás aquí está su ventaja, ¿no? Utiliza eh, algoritmos criptográficos modernos, ¿no? Que a diferencia de algunos como el RCA, el AES, eh, que son robustos, pero sus algoritmos son un poco pesados, ¿no? Y obviamente en una transmisión, ¿no? Donde se envían, cuando nosotros nos conectamos, pues necesitamos tener una transmisión fluida, ¿no? Esos milisegundos, ¿no? Son vitales, pues, ¿no? Las ventajas es una configuración sencilla, menor latencia, ¿ok? O sea, no se demora mucho. Y mejor rendimiento que IPsec y OpenVPN. Bien, es ideal para entornos modernos y cloud, dice aquí. A diferencia de IPsec u OpenVPN, tienen que estos dos protocolos o estas dos VPNs tienen cientos de miles de códigos, lo que aumenta el riesgo de fallos, es cierto. WireGuard tiene muy pocas líneas, lo que lo hace rapidísimo, ligero y excelente para entornos cloud y móviles inclusive, ¿no? Eh, en la programación entendemos también que para realizar, digamos, este tipo de aplicaciones, ¿no?
cuanto más código hay, cuanto más líneas de código tiene un programa, ¿ok? Es más susceptible de tener fallas, no una, sino muchas fallas, porque en algún momento pues el programador hará un descuido, utilizará alguna variable, ¿no? Que de repente no está protegida debidamente, ¿no? Una variable numérica, donde por ahí se pueda hacer un overflow, ¿cierto? Y que pueda pues generar algún tipo de inconsistencia cuando se ataca. Entonces, es digamos, lo que WireGuard sí ha podido resolver, ¿no? Como tiene pocas líneas de código, entonces es más fácil de administrar, más fácil de revisar también, ¿no? Cuanto menos líneas hay, menos cantidad de errores. Y obviamente, pues en su programación no hay tantos saltos lógicos, ¿no? Que lo que hace, pues, es justamente aumentar, pues, su performance, ¿no? Hacerlo muy rápido. Y ahora, pues, se utiliza, ¿no? Para entornos cloud y móviles. Interesante. Bueno, el cifrado en la VPN. Las VPNs utilizan múltiples mecanismos criptográficos. El IIS, por ejemplo, es rápido y eficiente. El intercambio de claves Diffie-Hellman de H permite generar claves seguras. En la autenticación, certificados digitales, ¿no? Siempre recuerden que los certificados que nosotros creamos forman parte de nuestra autenticación, ¿no? Acuérdense del SSH, ¿no? Ya no necesitábamos poner nuestro usuario ni la contraseña, simplemente se comunicaban los certificados, ¿sí? Y claves precompartidas. Lo mismo, el mismo principio, ¿no? Teníamos que tener la llave, eh, eh, el servidor SSH tenía que tener nuestra llave privada dentro de, en su sitio, ¿no? En el mismo servidor, ¿no? Para podernos identificar. Bien, esto garantiza confidencialidad, integridad y protección contra interceptación. Ujú. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Si no interrumpan nomás, no hay problema. Bien, certificados VPN. Los certificados digitales permiten establecer confianza entre clientes y servidor, ¿no? Funciones: verificar identidad, evitar accesos no autorizados, asegurar autenticación mutua. Tipos: certificado de servidor, certificados de cliente. Se basan en una infraestructura PKI, Public Key Infrastructure. Eh, Nuevamente es igual como lo hemos implementado en el SSH. Asegura la autenticación mutua y tanto una vez que se genera el certificado del servidor, ¿no? Y del cliente, ¿no? Hay que transferirlo, ¿no? Digamos, en el caso de
de los clientes que se conectan a esta VPN tienen que tener esos certificados, un certificado cliente generado por el servidor VPN. ¿Ya? Tiene que llevar ahí, normalmente pues es el certificado, ya, el certificado de la autoridad certificadora, ¿no? El certificado del cliente y por ahí algún otro certificado adicional, ¿no? Que permita también asegurar la transmisión. Eso lo vamos a ver en el laboratorio. ¿Ok? Ya, estos certificados, o sea, no puedo yo conectarme a una VPN, por más que sea, esté en ese momento pues en la misma, o mejor dicho, no puedo conectarme a una VPN si es que no tengo esa información. ¿Ok? Si no ha sido, si yo no tengo el certificado cliente, así como en el SSH, si no estaba ese certificado en mi equipo, yo no me podía conectar. Pero sí podía copiar ese certificado, ¿no? El privado, lo copiaba a otro equipo, ¿no? Igual yo podría ingresar. Ya, eso también se puede hacer en una VPN. Para eso hay protecciones adicionales como una contraseña, un factor de doble autenticación, ¿no? Entonces, pero que se haga eso es bien difícil, ¿no? No imposible, pero sí es difícil. Entonces hay que tener cuidado con los certificados. Básicamente no es poner nuestro equipo a no dejarlo sin bloqueo, sin pantalla de bloqueo, ¿no? Porque alguien puede entrar rápidamente, sabe a dónde ir, si es lo que quieres tener acceso, va a la carpeta, copia y se va, ¿no? Y ya pues tiene nuestro acceso disponible. Topología VPN, site to site. En este modelo dice dos redes se conectan mediante Internet. Se establece un túnel cifrado entre gateways. Ujú. Los usuarios acceden como si estuvieran en una misma red. Sí, eso es correcto. O sea, es como que por medio de esta topología, site to site, ya, yo puedo conectar dos redes y pueden tener inclusive hasta el mismo IP, mejor dicho, el mismo segmento de IP, no el mismo IP, ¿no? Estar en el mismo segmento de la subred y pueden tener comunicación, pueden ver eh, equipos, ¿no? del otro local. Inclusive hasta imprimir, si hay una impresora conectada, pueden imprimir sin ningún problema, ¿no? Es como estar ahí, físicamente estar en un local y viceversa, ¿sí? Ventajas, transparencia para el usuario, seguridad en comunicación entre sedes, escalabilidad, ¿no? Porque de ahí no solamente una red, sino hay otra sucursal más, ¿no? Se pueden conectar de repente, ¿no? Normalmente lo que hacen, ¿no? Ventas. Las ventas de varias sucursales, ¿no? El área de ventas de varias sucursales se conectan mediante la VPN, Site to Site, ¿no? Y se pueden ver, pueden intercambiar información, ¿no? Pueden ver inclusive el stock, ¿no? Que tienen de la mercancía que venden, ¿sí? Y ya no ofrecen al cliente algo que no tienen, porque ya saben cómo están, digamos, dentro de una misma red.
viendo un mismo servidor, no se conectan y pueden visualizarlo, ¿no? En línea, ¿no? Aparte de otras informaciones que puedan transmitirse entre ellos, ¿no? El uso común entre empresas con varias sucursales, ¿no? Con sucursales, como bien hemos mencionado. Bien. VPN de acceso remoto. Permite a un usuario conectarse de forma segura a una red corporativa desde cualquier ubicación, ¿no? La autenticación del usuario, asignación IP virtual, acceso a los recursos internos. Ejemplo, teletrabajo y soporte remoto. Bueno, es lo que normalmente se utiliza, pues, ¿no? En lo que es comunicación o trabajo remoto, ¿sí? En trabajo remoto normalmente instalamos un cliente, ¿no? Un programa cliente, y una vez que hemos instalado, lo ejecutamos. Este cliente trata de conectarse, si es que ya no viene configurado, a su servidor, ¿no? Este servidor le asigna una IP virtual siempre y cuando eh, el usuario se haya autenticado debidamente. Y en ese momento, una vez que se ha autenticado debidamente, este usuario ya estaría, digamos, dentro de la red, ¿no? De la red. ¿Podría haber otros equipos de la misma red? Claro que sí. Podría, como les digo, imprimir en la impresora de la empresa también. Es que hay una impresora IP. Entonces, esas facilidades nos da la VPN, ¿no? En mi caso en particular, yo uso una VPN para conectarme a un equipo. No es que mi equipo se traslade allá. Es otro uso que se le dan, donde la VPN sirve para tener conexión remota a un equipo específico. Está localizado, ¿no? Diferencia de VPN site to site. A ver, chat, a ver. Diferencia hay a site to site con VPN de acceso remoto. La diferencia es que en, en site to site no necesitas cliente VPN, no necesitas un programa, simplemente se configuran los servidores VPN, ¿no? Ahí incluyen los routers, todos estos dispositivos que van a integrar van a hacer la conexión, ¿no? Y se intercambian simplemente sus certificados. Entonces ya queda establecido, ya es un túnel fijo, persistente, permanente, ¿no? Ya simplemente de la empresa, a ver, digamos, de la sucursal A, una persona abre su equipo, ¿no? De ventas, como mencionábamos, abre su equipo de la sucursal A, ingresa a su usuario a su inicio de sesión, a su sistema, y va a poder ver al usuario B, o mejor dicho, a otro usuario de la sucursal B, ¿no? A un grupo. Va a estar en el mismo segmento de red, porque ya se estableció ese túnel de comunicación.
¿no? Es como que estuviéramos en el mismo segmento, en el mismo edificio, ¿no? Ese es site to site. En cambio, acceso remoto es distinto, es como que no es, eh, yo estoy en mi casa, ya, y desde mi casa quiero acceder a, digamos, a los recursos de la red, ¿no? O quiero entrar a esa red. Entonces me instalan una VPN, yo abro un cliente, me autentico y se establece la conexión mediante una VPN, un túnel de conexión. Entro a la red, como yo si fuese mi equipo, como si fuera un equipo más, parte de la red. En algunos casos ellos pueden ver el nombre de mi equipo, ¿no? Si es que está configurado de esa manera. Se puede ver, me pueden hacer ping, ¿no? Porque la VPN me va a asignar un IP, ¿no? Que maneja, un segmento que ellos manejan, se me va a asignar. Entonces, yo mientras esté conectado a esa VPN voy a manejar un IP distinto, ¿sí? Que es el mismo del segmento de los equipos que están en la oficina, ¿no? En la empresa, ¿sí? Esa es la diferencia. No sé si he sido claro. Profesor, yo tengo Sí, una duda. sí. Para reforzar el paso de autenticación de un usuario, o sea, de los usuarios en un entorno de acceso remoto, Ujú. ¿qué medidas adicionales a la contraseña tradicional se puede considerar obligatoria en la actualidad, profesor? El uso de los certificados, Ok. claro. Eh, para una VPN, de hecho, ya es, digamos, un estándar, el- aparte de las credenciales que normalmente tú puedas utilizar para conectarte, ¿sí? Se tiene que instalar un certificado y ese certificado debe ser validado por el servidor VPN, ¿no? En este caso, digamos, el OpenVPN lo que hace, primero se vuelve un eh, autorizador perdón, una autoridad certificadora, se convierte en una autoridad certificadora. Empieza a generar certificados. Ya, ese certificado para el cliente se te debe enviar a tu equipo. Ya tú lo copias, ¿no? Y al momento de establecer comunicación, se va a enviar ese certificado, ¿no? Va a comunicarse con el servidor, ¿no? Se va a autenticar y adicionalmente te va a pedir las credenciales de acceso, ¿no? Eso es así está, digamos, así es el estándar ahorita. No puedes solamente con credenciales implementar una VPN, ¿no? Ok, profesor. O sea, se puede implementar algo que se llama como MFA, me parece, ¿no? Multifactor Authentication. Ya. Eso es si es que adicionalmente quieres darle mayor seguridad. Ok. Ajá. Es un multifactor, claro. Ahí puedes, ya, ahí hay por ejemplo, ¿no? Creo que eso lo hace IPsec. No sé si OpenVPN, ¿ah? IPsec creo que inclusive puede enviar, digamos, mensajes, ¿no? A través del SMS, ¿no? Una clave a un equipo que está ya registrado, ¿no? Que es parte tuya, y te va a enviar una clave aleatoria en la cual tú vas a recibirlo en el momento que quieras conectarte, ¿no? Por un tiempo determinado y tú lo ingresas, ¿cierto? Y así no coincide, entonces obviamente pues adicionalmente has ingresado bien las credenciales, tienes tu certificado y todo,
Si no coincide ese valor, no ingresas igual, ¿no? Claro, ese es un factor múltiple, ¿no? Eso sí se puede implementar. Hay otros también que utilizan inclusive llamadas de voz, ¿no? Que presiones una tecla de tu celular, ¿no? Si no presionas esa tecla, entonces no te autenticas. Pero te llaman a tu celular, es digamos, un mensaje pregrabado, ¿no? ¿Cómo se llama? Presione la tecla tal, ¿no? Para obtener acceso. Ya, no aprieta la tecla que le ha pedido, ingresa. Eso, inclusive Microsoft últimamente lo está utilizando para sus conexiones VPN. ¿Ok? Bien, ¿qué más? ¿Qué más debemos aquí? Soporte remoto también, pues, ¿no? También es muy usado, ¿no? Teletrabajo, soporte remoto es, no digo que es casi lo mismo, ¿no? Pero si por ahí el administrador de una red necesita hacer configuraciones, pero se ha ido de viaje a una capacitación en el extranjero y necesita entrar a su servidor porque le solicitan, tiene que hacer uso de una VPN, porque la comunicación, los datos que va a enviar, obviamente sí son muy delicados, ¿no? Porque normalmente son configuraciones, credenciales, ¿no? Se va a dirigir a equipos, ¿no? Que son pues servidores, dispositivos eh, obviamente pues de tipo routers, ¿no? Entonces, de hecho, tiene que estar cifrado. Si no, no sería una negligencia, ¿no? Mucho más el soporte remoto. Bien. Verificación de VPN. Dice, para validar el correcto funcionamiento de una VPN es fundamental realizar pruebas técnicas que conformen la conectividad y seguridad del túnel establecido, ¿no? Cuando uno instala y configura una VPN, ¿qué es lo que se debe hacer? Dice verificar el IP virtual asignado, ¿ok? Realizar ping entre las redes, o sea, tiene que haber ping, tiene que haber ese tipo de comunicación, ¿no? Acceder a los recursos internos, servidores, como le digo, impresoras, aplicaciones web, ¿no? Si es que hay ahí, ¿no? O aplicaciones tipo cliente-servidor también, pues, ¿no? Eso sí se tiene que hacer. No va a instalar una VPN y no va a hacer este tipo de revisiones. Y esta IP virtual tiene que ser justamente la IP del segmento que la VPN maneja. Indicadores de funcionamiento, la conectividad estable, baja latencia, acceso correcto. Cuando por ejemplo, si por ahí la conexión se para cayendo es porque seguramente se ha configurado mal, ¿no? O están utilizando, no sé, algún tipo de relay, ¿no?
o algo que esté generando, ¿no? Ese tipo de inestabilidad, ¿no? Latencia baja. Bueno, ahí hay que verificar, ¿no? Con qué mejor se trabaja, ¿no? UDP, OpenVPN lo recomienda, no hay ningún problema. La latencia básicamente es cuánto se demora en responder. Porque eso sí, no vamos a negar que estando en una red físicamente, cuando nos conectamos a un servidor, eh, digamos, utilizamos una aplicación cliente-servidor y estamos in situ en la empresa, es rapidísimo, ¿no? Ingresamos y aparece la aplicación, el entorno, la página, no se demora nada. En cambio, en una VPN, ¿no? Sí hay cierta demora, ¿no? Sí hay cierta latencia. Es mínima dependiendo cómo se haya configurado, ¿no? También la distancia, ¿no? Puede, obviamente, pues, incurrir en que la latencia se amplíe, ¿no? Pero son controles, ¿no? De repente hay que poner ciertos cifrados no tan pesados, ¿no? Sino los mínimos recomendables se puede utilizar, ¿no? Entonces, eso también ayuda a que la latencia sea menor, ¿no? Mientras no sean algoritmos vulnerables, ¿no? O vulnerados ya, ¿no? Eso sí. Entonces, eso influye mucho, ¿no? La configuración, los algoritmos que uno utiliza, ¿sí? Eso también influye en la latencia. Y acceso correcto, ¿ok? Entonces, ese es un eh, indicador del funcionamiento correcto, ¿no? No se cae, es rápido, ¿no? Y puedo acceder sin ningún problema, ¿no? Porque a veces ha habido casos en que cuando un servidor VPN está mal configurado, nos dan los certificados, todo, pero las credenciales no funcionan, ¿no? De repente por ahí se deshabilitó esa política del uso de credenciales, ¿no? O se cambiaron, ya, entonces todo eso influye. Bien. Bien, riesgos sin VPN. Aspecto dice ahí, ¿no? En aspecto vamos a iniciar con transmisión de datos. Sin VPN, los datos en texto claro o débilmente protegidos. Con VPN, datos cifrados mediante protocolos seguros. Sí. No podemos utilizar una VPN con protocolos ya vulnerables. Eso sí, tengan mucho cuidado, ¿no? Tienen que estar siempre actualizados si van a hacer uso de VPNs, qué protocolos son vulnerables a la fecha. Confidencialidad sin VPN es baja, fácil de interceptar, ¿no? Man in the middle, ¿no? Un sniffing, ¿no? Ahí podemos hacer captura de paquetes y visualizar el contenido, ¿no? Con VPN alta, acá dice difícil de descifrar, ¿no? Bueno, sí, difícil de descifrar, no es imposible, pero el tiempo es lo que no les ayuda a los atacantes a poderlo descifrar, ¿no? Porque, eh, digamos, hay un tema lógico, ¿no? Ha encontrado paquetes, hay una transmisión de una VPN. Ya, eso sí se podría entender que existe o que se visualiza, pero tener acceso, es como que vamos por un río y hemos
puesto un túnel de transmisión, ¿no? Como le mencioné, para poder cruzar de un lado a otro. Lo que va a hacer es el atacante va a estar encima del río y va a visualizar que hay un túnel debajo, allá, pero no va a poder tener acceso, ¿no? No va a poder, va a ver nomás. Y poder descifrarlo le va a costar tiempo. Y no sabe de dónde es, no sabe qué es, o sea, qué empresa es la que utiliza. De repente puede ser una empresa que no le es de mucha relevancia para esta persona, ¿no? Entonces, no se arriesga en invertir tanto tiempo, ¿no? Y con los cifrados actuales, ¿no? Es muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Algunos dicen años para poder descifrar el IIS de, bueno, último, ¿no? Eh, puede demorar años en poder desencriptarlo. Credenciales, dice, riesgo de robo sin VPN, sniffing. Claro, ahí se pasan en texto claro tu usuario y tu password. En cambio, con la VPN, todo está protegido mediante el cifrado. Ataques man in the middle a alta probabilidad, mitigados mediante autenticación y cifrado, ¿no? Básicamente por el cifrado ya es suficiente. Muy difícil que puedan acceder. Acceso a una red, a red interna sin VPN no seguro expuesto. Eh, por ejemplo, algo llamado como escritorio remoto en Windows, ¿no? El escritorio remoto es una conexión remota a un servidor. Ahí no se utiliza una VPN, ¿ya? Eh, y, y eso me pasó hace muchos años, ya donde utilizaron eh, un usuario, se quiso conectar a su servidor mediante este tipo de acceso, escritorio remoto de Windows. Era Windows 7, si no me equivoco, en ese entonces, claro. Ya se conectó y al poco tiempo empezó el servidor a hacer cosas raras. Ya se ponía lento, la memoria se cargaba. Cada vez que querían autenticarse se demoraban, nadie podía autenticarse, ¿sí? Y toda la red se volvió lentísimo, lentísimo, lentísimo. Entonces cuando nos llamaron, revisamos, ¿no? Y el servidor estaba, pues, habían puesto un malware, ¿no? Pero ¿cómo llegó ahí? Es un malware que lo que hacía, pues, estaba, eh, estaba allá, digamos, quería copar el CPU, ¿no? Lo dejaba en un 90% de uso y el 10% para el uso del mismo servidor, ¿no? De lo normal. Y por eso era lo lento. Todo se volvía lento. Y nosotros, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Alguien dejó expuesto algo? Tenía su antivirus, todo bien actualizado, ¿no? Y por ahí nos dijeron, pues, que una persona que estaba en provincia, ¿no? Tenía que conectarse a, a una aplicación del servidor, ¿no? Y lo hizo por escritorio de Windows, escritorio remoto de Windows. Ya lo había hecho una vez y lo volví a hacer. Pero esa conexión no está cifrada, es una conexión expuesta. Y obviamente pues alguien esnifió
y vio pues esa comunicación. Y como, y ahí pues obtuvo, ¿no? ¿Cuál es el IP de origen? ¿Cuál es el IP de destino? ¿No? Las credenciales de acceso que tenía. Y por medio de ese acceso entró al servidor, ¿no? Instaló el malware, ¿cierto? Y bueno, por ahí no se ve más porque los logs los malogró. O sea, es muy probable que haya robado información, porque los registros también estaban bloqueados, ¿no? De hecho, robó información. Ahí habían archivos, documentos, ¿no? Creo que de algunos unidades organizacionales, ¿no? De la misma empresa, ¿no? Ahí estaba, creo que contabilidad y administración, ¿no? Ahí habían documentos de estas personas, compartidos entre ellos, claro. Y esa información se lo llevó. Entonces, se puede acceder remotamente, claro, pero ahora ya debemos entender que para hacerlo hay que hacer uso de una VPN. No hay que usar remoto de Windows, no. No sé si ahora el escritorio remoto de Windows este, ya ha aplicado algún tipo de mecanismos de cifrado. La verdad no lo he probado. Yo sí evito hacer eso, ¿no? Puede ser una facilidad de repente dentro no sé, pues dentro de mi red, ¿no? Interna que está protegida. Puede ser, ¿no? Yo in situ en esa red, pero desde mi casa o desde provincia hacia el servidor de la empresa, no, olvídate. No voy a hacer uso de eso. Muy bien, entonces acceso a la red interna. Profesor, Sí, sí. ¿qué sucede si sucede, qué sucede si el dispositivo del usuario ya está infectado con un malware antes de levantar la conexión VPN, profesor? Ya. Normalmente el malware afecta al dispositivo. Ahora, si este malware lo que hace es, digamos, obtener lo que digita, ¿no? El- por ejemplo, las credenciales, ¿no? Y empieza a registrar todo lo que él teclea, ahí puede obtener las credenciales, ¿ya? Ahora, el malware tendría que ser muy específico, si es que por ahí detecta una VPN, también tendría que eh, buscar si, digamos, el certificado de esta conexión, ¿no? Y trasladarlo pues al que le ha instalado el malware, ¿ok? De hecho, antes de conectar un equipo que ya tiene un malware instalado, ¿no? Yo primero tengo que revisar el equipo. Reviso, que esté limpio, impecable. Si no, no le instalo una VPN. Porque pues, sí, puede robarse, claro, de hecho. Se roba la información. Y normalmente los malwares lo que hace es crean una conexión hacia el atacante y va transmitiendo todo lo que la persona está tecleando, ¿no? Y, y bueno, como te digo, si es bien dirigido, ¿no? Puede copiar otros archivos que son de interés, ¿no? Entre ellos las credenciales de acceso. Y él puede replicar lo mismo en su equipo y tener la conexión. Claro. Ujú. Entonces, O sea que antes, eso se ujú, tendría que revisar, profesor, para evitar una falsa sensación de seguridad, ¿no? claro, claro. Tienes que revisar siempre, siempre. Bueno, en algún momento yo llevé mi equipo a una empresa
para que me instalen una VPN. Y lo primero que hacían justo era eso, ¿no? Le pasaban su antivirus, revisaban, ¿no? Mi equipo. Yo estaba presente, obviamente, ¿no? Si es que no tenía ninguna falla, o mejor dicho, este, una aplicación, digamos, de dudosa procedencia, ¿no? Inclusive hay algunas VPNs, clientes, no estoy, clientes VPNs, ¿no? Eso es cuando es trabajo remoto, que cuando tú instalas, en la instalación hacen un barrido de los software que tienes instalado y si por ahí hay algún software eh, malicioso, te dicen no se puede instalar porque tienes este software y se cancela, ¿no? Hay algunos. Pero en este caso, llevé mi equipo y el técnico revisó, ¿no? Vio que estaba limpio y ahí recién pude instalar la VPN, ¿no? Y, y bueno, ya pude ingresar desde mi casa, tener acceso. Bueno, obviamente me dieron por un tiempo, digamos, restringido, ¿no? De tal hora a tal hora. Todo eso se puede configurar inclusive en una VPN, ¿no? Eh, pero sí, o sea, la mejor práctica es revisar el equipo donde vayas a instalar. Tiene que estar limpio, ¿no? Mejor formateado, limpiecito, instalas tu VPN y ya. Sí, porque sí se puede robar, definitivamente. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Dice, integridad de datos puede ser alterada claro, sin VPN. La información puede ser alterada. eh, con VPN garantizada mediante mecanismos criptográficos. Perdón. Eh, ¿Cómo se altera, no? La información? Eso es cuando, por ejemplo, hacen un proxy inverso, se llama. ¿Ya? Cuando hay un proxy inverso y la comunicación, ya, hay hacen un man in the middle, ya un equipo se ha conectado en la transmisión, ya sin VPN, y empieza a revisar toda la comunicación, ¿no? Mediante este proxy inverso. Él puede ver lo que está pasando por su red. Obviamente debe estar bien configurado ese equipo para poder ver todo el tráfico, ¿no? Y por ahí hay digamos, una petición, un envío, ¿no? Que tiene ciertos datos, ¿no? Lo puede interceptar, puede darle un- una pausa a la transmisión y puede darle, digamos, puede cambiarle los valores, ¿no? Y después enviarlo, ¿no? Se puede hacer, se puede hacer. Y eso obviamente, pues, lo que hace es, imagínense que esté enviando, no sé, pues información acerca de un pago, ¿no? De una póliza de seguros, por decir algo, ¿no? Y sin VPN alguien lo intercepta mediante el mecanismo que les he descrito y, y le cambia no sé, el valor de la póliza, ¿no? Y así va registrado a la entidad que lo genera, ¿no? De lo que tenía que pagar por decir, no sé, pues 600 soles y ahora va a pagar 200, ¿no? O a diferencia, ¿no? Va a pagar 1000, ¿no? Dependiendo de lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, que pueda suceder eso, sucede, ¿no? Entonces, eso puede hacerse. En cambio, con VPN no hay manera, ¿no? Por más que yo tenga un proxy inverso, lo único que voy a ver son código ASCII, ¿no? Ilegible. No voy a ver ninguna conexión en texto plano.
Finalmente, privacidad del usuario. Expuesta IP visible, claro. Protegida IP oculta o enmascarada. Bien. Bueno, eso ya, digamos, si se puede ver en toda la comunicación. De hecho, vamos a ver el IP de la cual se inició el envío, ¿no? Vamos a ver toda la comunicación, tanto ida como de vuelta. Vamos a ver el IP, en este caso, de la PC remota como del servidor en la cual se está conectando, ¿ya? Y si por ahí hay información de otro dentro de la web, bueno, dentro de la red, si es que se conecta sin VPN con escritorio remoto, si se conecta a otro equipo, también va a haber ese IP, también va a haber. Entonces, definitivamente, cuando vamos a hacer uso de una conexión remota y por medio está el internet, hay que usar una VPN. Bien. A ver, esta actividad vamos a hacerla todos. Ustedes me dan ideas. Ya, ahí mencionan lo que ustedes, la respuesta a estas preguntas, ¿no? Un usuario dice, se conecta a una red Wi-Fi pública en un aeropuerto y accede a su correo corporativo sin utilizar VPN. Pregunta, ¿qué tipo de ataques podrían comprometer su información? ¿Y cómo una VPN cambia el escenario? Indicaciones, primero que deben hacer es evaluar los riesgos en redes públicas. Segundo, analizar interceptación de tráfico. Considerar ataques man in the middle. Explicar el rol del cifrado. A ver, William, puntos de acceso falsos. Mm, ya. Puntos de acceso falsos, dice William. A ver, William, un poquito más. ¿A qué te refieres, básicamente? Con puntos de accesos falsos. Me refiero al ataque, profesor, que se podría cometer Ya. si no habría una VPN, ¿no? Ah, ya. Ok. Profesor, ampliando lo que dijo el compañero, Ujú. Evil T-Wings, el atacante podría crear una red Wi-Fi con un nombre similar al del aeropuerto. Ya. Entonces, el usuario se conecta a esa Wi-Fi falsa y puede exponer todas sus credenciales, su información. Ok. Pero, ok. Esa wifi falsa, claro. Ya. Es un tipo de ataque de Estaría. red inalámbrica, Ajá. y uno lo Claro. puede hacer también. O sea, si uno quiere ser Sí, sí. atacante, lo puede hacer también usando un comando, acá Linux. Ya, ya. No está bien. Claro, y obviamente con eso te conectas a internet, ¿cierto? Pero con un punto falso de acceso. Ah, ya. Ya, ya entendí. Está bien. Está muy bien. ¿Qué más? Claro, claro que sí. Ataque de negación de servicios. Mm, ¿Cómo así sería, Miguel? Ataque de negación de servicios.
José, sería cuando el atacante envía eh, ataque para saturar la IP, Ujú. para hacer de cualquier servicio en el cual estemos en línea en ese momento. Ya, O sea, claro. entiendo que el VPN oculta la IP, Ajá, entonces eso se prevendría con con la la VPN. VPN. Claro. Sí, perfecto. Es cierto. Si no estamos protegidos o sea, estamos sin VPN, nuestra transmisión se va a ver el IP de origen, el IP de destino. El atacante va a saber el IP de destino, que es normalmente un servidor, ¿no? A donde nos queremos o nos hemos conectado y puede hacer un ataque de negación de servicios, ¿no? Y puede enviar pines masivos, ¿no? Peticiones eh, recurrentes, masivas también, y hacer caer el servidor. Claro, está bien, está muy bien, está muy bien. Man in the middle. De hecho que sí, man in the middle. Ahí dice un atacante se coloca entre el usuario y el servidor para interceptar o modificar la transmisión que se transmite. Es correcto. ¿Qué más? ¿Qué otros ataques podrían comprometer la información? Bien, bien. Aprovechando el tiempo, ¿no? Que ya no nos falta nada, dice. Ya. Interceptación de tráfico. La corrección está correctamente mencionada. Un atacante puede capturar credenciales, correos electrónicos u otros datos. Ataque de sniffing, exacto, también. Bueno, hay varios ataques, ¿no? Por eso, evaluar los riesgos en una red pública. De hecho, una red pública, olvídese, de hecho alguien va a estar escuchando, snifeando, ¿no? Evil Twins dijeron, claro. Y definitivamente nosotros tenemos que usar una VPN. Sí, por ahí nos tenemos la necesidad de conectarnos sí o sí, hay que usar una VPN. Definitivamente. No es no es lo recomendable. Si uno puede ir a entrar a una conexión, eh, digamos, de una casa, ¿no? Donde no es público, mejor. Pero si estamos en un hotel, si estamos en ¿cómo se llama en un aeropuerto, bien difícil, ¿no? Pero igual, hay que hacerlo mediante una VPN. No es lo adecuado, pero sí se puede. Analizar la interceptación de tráfico. Claro. Hay que ver, pues, bueno, si nosotros, sin VPN, de hecho, sí nos van a interceptar, ya nos han dicho. ¿Ok? Ambas son necesarias, claro que sí. Depende del uso también. Ajá, depende del uso. Considera ataques man in the middle, bien, también lo hemos visto. Y explicar el rol de cifrado. Bueno, el cifrado obviamente encapsula la transmisión, ¿no? Es como que, como les digo, ¿no? Es un río y hay un túnel debajo, ¿no? Que es privado. El acceso está restringido tanto de la entrada como de la salida. Nosotros simplemente vamos a ver ese túnel. Y no hay manera como ingresar, ¿no? No hay manera. Tendremos que entrar por uno de los lados, ¿no? Y para entrar por uno de los lados tenemos que tener credenciales, tenemos que tener certificados habilitados, ¿no? Ese es el cifrado. Encapsular, no podemos ver, es un túnel. ¿Qué es lo que pasa dentro de ese túnel? No es visible para nosotros, ¿no? Esa es la importancia del cifrado. ¿Ok?
Entonces, ese es una eso es una VPN, ¿ya? Así que les recomiendo que lo utilicen mucho. Phishing, claro. En una conexión sin VPN es muy fácil, es muy fácil. Bien, entonces, conclusiones. Las VPN permiten establecer canales seguros sobre redes públicas mediante cifrado y autenticación, protegiendo la información en tránsito. Los protocolos como IPsec, OpenVPN, WireGuard ofrecen distintos enfoques en seguridad, rendimiento y facilidad de implementación. El uso de cifrado, intercambio de claves y certificados garantiza la confidencialidad, integridad y autenticación de datos. Las VPN son fundamentales tanto para el acceso remoto seguro como para la interconexión de redes corporativas, ¿no? Estos son los dos tipos de VPNs que hay. La correcta configuración y verificación del túnel VPN es clave para asegurar su funcionamiento y evitar vulnerabilidades. La seguridad en comunicaciones no es opcional, eso sí hay que tenerlo muy claro. No es que un ratito, no, ese ratito puede ser carísimo. Y el uso de una VPN se ha convertido en una práctica esencial en entornos modernos y redes públicas. Muy bien. Bien, entonces voy a pasar a asistencia. Caramba, es que se vaya. Ya. A ver, voy a mencionar sus nombres y digan presente, por favor. Edinson Amestiquita. Buenas noches, presente. Buenas noches. Joel Aquino. Presente. Enrique Aramburu. Presente, profesor. Gracias. Romy Cabrera. Buenas noches, presente. Buenas noches. Edwin Cama. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Jorge Catamayo. Presente, profesor. Buenas noches. María Delgado. Presente, teacher. Ok. Darjen Dextre. Presente, buenas noches. Buenas noches. Rosa Gómez. Presente, buenas. Buenas noches. Jean-Pierre Guapaya. Presente, profesor. Ok. Miguel Ángel Jaramillo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Álvaro Diego Juárez. Presente, profesor. Ok. Pablo Morales. Pablo. Profe, mi compañero Pablo está de viaje, creo que si le puede considerar en la lista. Ah, bueno, ya. Cristian Moreno. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Alex Oxa. Buenas noches, profesor. Presente. Ok, gracias. Joseph Ordóñez. Presente. Ok. Daniel Orozco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. María. Ah, ya, María. Cristian Ortega. Presente, profesor, buenas noches. Johnny Palomino. Presente, buenas noches. Buenas noches. Patricia Parizaca. Patricia. Carlos Quiliano. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ricardo Quispe. Presente, buenas noches. Buenas noches. Melanie Ticona. Melanie. Buenas noches. Buenas noches. A ver. William Vázquez. Presente, profesor. Ok. Fran Vilcapoma. Presente, profesor. Gracias. Elizabeth Yáñez. Presente, profesor. Buenas noches.
Buenas noches. A ver, Patricia Parizaca. Patricia. Ya. Bien, ya están todos. Listo. Ok. Bien. Muy bien, entonces nos vemos con el primer grupo de acá unos segundos y con el segundo grupo, con el grupo, la sección A, el jueves. ¿Ya? Buenas noches con todos los demás. Vamos a cerrar esto.